aunque no fueran ellos, eran mafia de poder, trabajar para que no siga teniendo el poder. Y es en lo que estamos empeñados. Fuera máscaras, luego de que surgió el documento que revelaba las oscuras intenciones de los opositores a través del bloque opositor amplio, mejor conocido como BOA, muchos actores políticos, periodistas y empresarios se deslindaron por completo y dijeron que desconocían ese documento. Pero en esa fiesta de deslindes, risas y memes hubo un grupo y un personaje en especial que nunca se deslindó, y tenemos razones poderosas para asegurar que él está detrás de ese movimiento que pretende unir a la oposición para enfrentar a López Obrador. Aquí te vamos a decir de quién se trata y cuáles son los verdaderos intereses. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Fuera Máscaras. Ya salió con nombre y apellido quién está detrás del BOA o Bloque Opositor Amplio, y es un viejo conocido naranja. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante y espinoso, a alguien que hemos ubicado en diferentes momentos, en diferentes maneras, y se trata nada más y nada menos que de el líder de Movimiento Ciudadano, que no se trata de otra persona más que Dante Delgado, alguien que curiosamente en sus redes sociales, en Twitter, no se ha deslindado, no se ha pronunciado, no ha rechazado este trabajo o esta operación en el BOA. No, el señor, al contrario, sigue enganchado con el caso de Alfaro, haciéndose la víctima, incluso hasta contradiciendo al propio Alfaro. Sin embargo, hay algo que vale la pena analizar. Cómo este señor Dante Delgado en diversas ocasiones ha mencionado, se ha creído que es la figura de autoridad para representar a la oposición, y por eso no solamente ha enviado sus cartitas, sino el desgraciado ha presionado al gobierno de López Obrador, haciendo este amague, haciendo este chantaje, intentando hacer este sustito que los gobiernos tanto de Jalisco como Nuevo León han sido los primeros en decir que se quieren salir del pacto federal, no solamente pasándose por el arco del triunfo de la Constitución, sino que están queriendo asustar para intentar negociar y sacar más raja política, económica. Pero, ¿por qué decimos todo esto? Vamos directamente a recordar una de sus declaraciones en donde el señor mencionaba y decía que si no se daban su lugar, iban a ser avasallados. Hagan ustedes el favor. Si no nos damos todos nuestro lugar, somos avasallados. No olvidemos que este señor, Judas, estuvo durante mucho tiempo apoyando a López Obrador en la campaña presidencial de AMLO del 2006. Dante fue un aliado que incluso él mismo le presentó a Alfonso Romo, a parte de los empresarios de Monterrey. Sin embargo, este señor, el que traiciona una vez, traiciona dos veces y hasta tres. Mencioné una, dos, tres, ¡ande caramba! ¿Por qué lo referimos? No solamente le dio a la espalda a López Obrador después del 2006, en 2018 se vendió a Riquín Canallín, y uno dice, ¡ande caramba! Supuestamente el partido ciudadano de izquierda, Movimiento Ciudadano, pues nomás tuvo el nombre porque a la primera de cambio se vendieron con quien les ofrecía más puestos, más lana y más espacios políticos. Pero vale la pena analizar esta columna de Salvador García Soto, la cual está titulada "No hay BOA, pero sí van en contra de López Obrador", y menciona: lo que sí existe y es real en este momento son diversos grupos de oposición, lo mismo en los partidos políticos que buscan una alianza electoral para el 2021, que entre poderosos empresarios que, inconformes con la 4T y sus políticas, financian movimientos civiles como el Frena, e intelectuales y organizaciones de la sociedad que confluyen, algunos más radicales y otros más institucionales, en un mismo objetivo: arrebatarle a Morena y a López Obrador la mayoría de la Cámara
Cámara de Diputados y a partir de ahí preparar el terreno para la revocación de mandato del 2022. Y vean, mucho ojo, si hay esfuerzos y operadores que buscan conectar los recursos y las capacidades de todos esos grupos para garantizar una oposición más efectiva en las urnas en los comicios del 2021. Uno de esos personajes que dicen está operando y tratando de vincular esos esfuerzos contra la 4T entre empresarios y partidos es el señor Dante Delgado. Por eso este bribón de 7 suelas se ha quedado como momia callado ante este señalamiento de que es uno de los principales operadores en este BOA o este bloque opositor amplio, que decíamos que más que BOA es una lombricilla de agua puerca, pero vale la pena analizar este otro párrafo. Al coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado se le conoce como un operador consumado que además conoce muy bien al movimiento López Obradorista, porque fue uno de los políticos más cercanos a López Obrador y colaboró cerca con él en sus primeras 2 campañas presidenciales. Delgado fue, por ejemplo, quien presentó a López Obrador con Alfonso Romo y a través de ese acercamiento le abrió las puertas de los empresarios de Monterrey que lo apoyaron en el 2018, pero que hoy son algunos de sus más férreos opositores. Este tipo de operación es la que, según afirman en Palacio Nacional, estaría desplegando hoy Dante Delgado para vincular el poder económico y el financiamiento de los grupos empresariales del norte del país con alianza de partidos que buscan derrotar en las elecciones a López Obrador. Wow, y esto apenas comienza. También está muy interesante esta otra columna del Universal que menciona la confrontación entre el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el presidente López Obrador hirvió a la velocidad con la que se ataca la enfermedad. La bancada de MC en el Senado, que comanda el veracruzano Dante Delgado, salió a denunciar que se busca desestabilizar al gobierno que encabeza su aliado tapatío. Y en una sentida carta pública acusa al tabasqueño: para ti es más importante la sumisión que la congruencia. Después de lo ocurrido el jueves en las calles de Guadalajara y ayer en la Ciudad de México, con acaloradas reacciones de políticos de ambos bandos, nos dice que se aleja de la posibilidad de una reconciliación. ¿En qué momento pasó esto? Y vaya que Dante Delgado tiene no solamente un historial de traidor, de Judas. No, este señor ha sido una ficha en toda la expresión de la palabra. Tan es así que lo podemos ver de forma clara en esta columna que menciona: es Dante Delgado, el Puigdemont mexicano. Se dice que en política no hay coincidencias, diríamos que casi no, y menos una de este tamaño, la de Dante Delgado, quien envió una carta pública a López Obrador y donde se atrevió a tratarse de erigir como el líder de la oposición extraviada y acéfala, criticando y dando sugerencias. Por favor, ¿él quién es para dar sugerencias? El que quiere encabezar un movimiento golpista en contra del gobierno mexicano, haciendo esta desbandada de los estados del pacto federal. Qué incongruencia. Y todavía se hace la víctima cuando está recibiendo una cucharada de su propia medicina, de su propia sopa, en donde se le están saliendo de control por la mala organización de Alfaro, pues las cosas en Jalisco, la gobernabilidad en Jalisco. Envió una carta pública al presidente López Obrador, Dante Delgado, donde se atrevió a tratar de erigirse como el líder de la oposición extraviada y acéfala, criticando y dando sugerencias. Y la casualidad en cuestión viene a cuento porque el señor Delgado y sus intentos reducidos a la vergüenza coinciden con el tiempo con una de las expresiones más lamentables que haya hecho, que fue ni más ni menos que un amago velado de separatismo de dichas entidades de la Federación, utilizando el eufemismo de una revisión del pacto federal, algunos y otros de plano con el lamentable y disparatado susto abierto y sin tapujos de abandonar el pacto federal, mismo que equivale a los afanes separatistas alentados en Cataluña, España, por el hoy prófugo de la justicia española, Carlos Puigdemont. Y es que Dante Delgado y su acomodaticio, oportunista y patrimonialista Partido Naranja prácticamente hicieron posible la llegada a la gubernatura de los estados de Jalisco y Nuevo León a los señores Alfaro y al Bronco respectivamente, personajes que con escasos días de diferencia a la publicación de la carta pública de Dante a AMLO se pronunciaron en el sentido abiertamente
de la ley suprema, de así como se lee, independizarse de México, así como lo ven, y lo podemos constatar como este señor en los últimos días sí hacía su cartita haciéndose sentir lo que no, seguía hablando del tema de la enfermedad mundial, y en ningún momento se deslindó como uno de los operadores, como uno de los rufianes que está intentando hacer este movimiento golpista en contra de la República. ¿Por qué? Porque pues sabe el señor que tiene su colota que le pisen. Por eso Dante Delgado le pedía a López Obrador detener la insurrección contra el gobernador de Jalisco. A ver, señora, debería de ser consciente y pedirle al contrario a Alfaro que no ande desvergonzado, de incumplido y de irresponsable, brindando justicia hasta que después de un mes se tienen que hacer movilizaciones porque la fiscalía no funciona, por todo ese autoritarismo con el que se ha manejado Enrique Alfaro. Por todo esto, mi querida familia Nopal Times, nosotros hacemos un llamado a estar muy atentos y vigilantes a lo que haga y deje de hacer Dante Delgado, no solamente por su pasado de ser uno de los mayores traicioneros políticos en tiempos modernos, sino también porque es peligroso, tiene presupuesto, ya se ha estado movilizando para estar haciendo estos actos golpistas en contra del gobierno de López Obrador, asustando con que se van a salir Jalisco, Nuevo León del pacto federal, como que si la tuvieran tan fácil, como que si nada más fuera a un pedir de boca. No, señores, hay una constitución y se tiene que hacer valer. Aquí los blanquillos no son al gusto, pero ¿ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que sí, Dante Delgado pueda estar más embarrado de lo que todos nos imaginábamos? Lo que sea que opinen, que salga de su ronco pechirrolo. No se olviden de participar en los comentarios. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí todos los días y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de nopal. Nos vemos. Ya salió el peine. Ricardo Salinas, el dueño de TV Azteca, es un traidor a la Cuarta Transformación y ahora se unió a Enrique Alfaro para criminalizar a los manifestantes. Las autoridades no solo tuvieron total tolerancia con los saqueadores y los vándalos, sino que además lo presumen.